Bueno, llegamos a la parte de la hoja de costos. Esta hoja es muy importante porque es en la cual se va a determinar luego el costo del producto. Como les dije antes, en la hoja de ventas tomaba la semana para entender bien cómo estaba compuesto el costo o cuál era el costo a ese momento, la semana del año. Y acá vemos que esto está formulado, siempre que abran el archivo se va a actualizar y se va a poner la fecha del momento en el cual se está viendo, como por ejemplo en este momento es hoy lunes 31 de julio y automáticamente calcula qué número de la semana es. Esta hoja compone, primero vamos a por una vista rápida, compone para los tres formatos distintos, 600, 2 litros y bidones, los costos asociados al producto. Vamos a hacer un desglose por cada uno. ¿Qué es lo que mira acá? Dice, envases, tapas, fundas, separadores, básicamente cuenta cuánto es el importe de la materia prima, o sea, cuánto se paga la materia prima, qué cantidades consumen, en base a eso saca el costo de producción y considerando que una unidad de producción de 3.000 litros hace 5.000 botellas, calcula cuál es el costo unitario de cada producto. A su vez, en la columna H, que es esta columna, podemos ver qué importancia tiene la composición de cada una de estas líneas en el costo total del producto. Cuando ya pasamos a ver separadores y termocontraíbles y stretch, que ya son dos productos que nosotros sabemos que se consumen por kilo, también sabemos cuál es la cantidad que se consume y esto sería el precio de venta. O sea, en azul, el precio de compra. O sea, en azul siempre estaría el precio al cual nosotros compramos. De la misma manera con la cual se calcula hoy, o sea, la misma metodología de cálculo. Por otro lado tenemos el tanque de gas, que el tanque de gas lo que hace es, sabe, según la experiencia de los compañeros, un tanque de gas hace en correcto funcionamiento 30 pallets por tubo, entonces considerando cuántos pallets implica una producción, llegamos a este coeficiente, o sea, o a esta tasa de consumo de gas, y sabiendo cuánto sale el tubo de gas, sabemos un costo de producción y también se le podemos asignar un costo unitario. Me voy a saltear el punto de energía eléctrica y lo voy a retomar después junto con todo lo demás. Y voy a ir al punto del agua. Para el punto del agua también viene de un cálculo en el cual se analiza cuál es el costo variable que tenemos de agua según la boleta de agua y en base a eso se va a ir actualizando solo. Pero sí tenemos que se van a consumir básicamente 3.000 litros. Lo mismo que les acabo de mencionar se usa para las botellas de 2 litros a la derecha y lo mismo para los bidones de 6 litros, a diferencia que los bidones y las tapas están juntas, pero no tiene ninguna otra diferencia sería. ¿Qué hace esto aparte, no? Agarra y te calcula lo mismo para todos, pero calcula cuál sería el costo de la producción, cuál es el costo del pallet, cuál es el costo del pack, el costo de la botella y el costo por litro. Sin IVA, cuál es el valor del IVA y cuál es el valor con IVA. Y por otro lado tenemos un precio sugerido. Que el precio sugerido, después voy a indagar un poco más adentro, o mismo ahora, pero el precio sugerido lo que calcula o lo que mira es, en base al pack de Manaos, cuál va a ser nuestro alcance de precio. Entonces, ¿por qué queda en azul? Porque la idea es que ustedes completen con la información actualizada que tienen cuál es el precio de Manaos del pack del formato de 600, de 2 litros y de bidón. Y considerando que nosotros vamos a ir a distintos alcances del precio según una estrategia de competitividad, esto va a sugerir el precio de la botella. Lo mismo para la de 2 litros, vemos acá que está el precio sugerido y lo mismo para el bidón. ¿Qué es lo que tiene también esta hoja? Como ven acá rápido y grande, dice guardar costo. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Que cada vez que, y cuál es el objetivo también, es muy valioso esto, que es que cada vez que se realice una actualización de costos o se llegue a realizar una venta, es muy importante que la hoja esta se actualice con los precios nuevos. Y hay una parte más del proceso muy clave, que es apretar estos botones de guardar costo de 600, de 2 litros y demás. ¿Y qué hace esto? Esto ejecuta un breve programa interno al Excel que se llama una macro, que es una secuencia de operaciones, la cual al apretarla aparece ejecutando secuencia de comandos. Y vemos que automáticamente solo el Excel o el Google Sheets en este caso
lleva todos los gastos que acabamos de ver, los lleva acá. ¿Con qué intención? De empezar a tener un registro. Acá, una vez que ya pasó esto, tranquilamente podemos editar y ponerle que el envase de este se fue a 40 pesos. Bueno, obviamente va a haber un nuevo costo de producción, eso es un hecho. Pero en la hoja de histórico, que fue la que abrió acá, si vemos, el costo del envase va a seguir siendo 33,50. Y el día de mañana, cuando nos metamos a actualizar este 40 pesos y tengamos una nueva fecha acá y ejecutemos, en el registro va a quedar lo mismo. Por ejemplo, hagámoslo de vuelta ahora a la prueba. Es cierto, ahora me va a traer la misma fecha, la misma semana, y va a estar mal, sería. Pero no importa, quiero mostrarles que si nosotros actualizamos ese, apretamos de vuelta al guardar, el envase con el último registro va a tener de 40 pesos. Y ahora sí, para seguir vinculando con lo que vimos antes, ¿qué es lo que hace la hoja de ventas al momento de calcular el costo del producto? Se viene a la hoja de histórico para cada formato, se fija cuál era el número de semana y en base a este número de semana sabe cuál es el costo de la tapa, de la funda, de todo, y cuál es el precio sugerido, cuál es el costo de la botella, que todo esto es traído de la hoja de costos, pero eso es lo importante sería. Bueno, lo mismo con todas, si nos fijamos ahora a abrir la hoja nos vamos a ir a la hoja que dice histórico 2 litros, va a hacer el proceso, acá en esta hoja es muy importante, que no se haga nada, o sea, no se toque, simplemente esta hoja es para consulta y registro, pero en esta hoja no se puede anotar nada, y lo mismo para la hoja de bidón. Además, por otro lado, es muy importante que en esta hoja tampoco se anote nada. ¿Por qué? Es que no te anote nada a diferencia de los importes de materia prima y demás, el costo del producto. ¿Por qué? Porque lo que hace la secuencia de comandos es, agarra y dice, ¿sabes qué? Agarrame esta celda y esta celda llévala a la hoja de registro. Entonces, a la hoja de histórico, que esto ya vamos a ajustar y la 33,50. ¿Por qué? Entonces, si yo le agrego una celda más acá abajo o le escribo algo acá abajo, no lo va a llevar porque la macro o este proceso hace una secuencia de pasos repetitiva. No es que va a ir y va a encontrar el nuevo dato. Simplemente va a llevar los datos que ya tiene entendido la máquina que lo tiene que hacer. Para mostrarles lo de energía eléctrica y lo del agua, voy a pasar a la hoja de prorrateo de costos. Que en la hoja de prorrateo de costos, lo que se hace es, se calcula efectivamente cuál es el costo del agua, o sea, todos los costos que tienen que ser prorrateados porque son costos que efectivamente hay que solventarlos, o efectivamente están involucrados en el producto, pero que no tienen una forma directa de distribuirlo, o sea, hay que prorratearlo. La energía eléctrica es difícil decir, por botella de agua hay tanto valor de energía eléctrica. Entonces, para eso es importante entender lo siguiente. Nosotros estamos registrados, o sea, Citrus está registrado como una gran empresa menor, un gran usuario menor dentro de lo que es Edesur. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una potencia instalada contratada, que es de 70 kilowatts, la cual nosotros consumimos en el momento en el cual prendemos las máquinas o mientras tenemos las máquinas prendidas, y que venimos bien en ese consumo. En caso de agregar una nueva máquina, como si fuera una sopladora, habría que hacer un reajuste con una pinza amperométrica, ir y medir, o mismo llamar a un técnico y entender bien a cuánto habría que aumentarse para no pasarse, porque en caso de pasarse de la potencia adquirida, hay que pagar una penalidad de un 50% por los 6 meses consecutivos. Entonces es muy agresiva la penalidad y no es la idea que nosotros tengamos que pagarla por esto, porque aparte el costo es muy económico, no es algo muy grande, entonces hay que estar atento con eso. Pero por otro lado tenemos una potencia adquirida que es esta de 70 kW y por otro lado nosotros pagamos el consumo. Y el consumo se divide en tres partes del día. Por un lado tenemos unas horas pico y unas horas valle, que son los momentos de 6 de la mañana a 12 de la noche y de 12 de la noche a 5 de la mañana respectivamente. Y por otro lado tenemos un horario que es llamado horas restantes, que básicamente ese horario lo que dice es cuál fue el consumo en las horas de
6 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, el horario en el cual Citrus plantea su horario laboral y que nosotros en los escenarios que nosotros planteamos en el futuro también es donde nosotros esperamos que, que, que se trabaje. Perdón, me distraje. Entonces, ¿cómo se hizo el cálculo de esto? Bueno, acá están los distintos procesos, sería, y tenemos la potencia que consume en kilowatt cada una de ellas. En el estudio técnico de nuestra tesis se puede ver el detalle perfecto de cómo se llega a esta potencia. Por otro lado, tenemos el tiempo de uso cuando se realiza una jornada completa de producción de cada máquina por cada formato. Y qué cantidad se usa, en cantidad de bombas o de motorreductores o demás. Y conociendo entonces el tiempo de uso, la potencia y la cantidad, podemos sacar cuánto se consume en total de kilowatts por día de entero de producción. A su vez tenemos entonces, conociendo el costo de las horas restantes, sería lo que va a hacer esto, va a fijarse, bueno, cuánto consumió en kilowatt hora en hacer este proceso, cuánto es el costo de las horas restantes y como consecuencia vamos a llegar a un costo total energético cuando laburamos a máxima capacidad. Lo mismo para el formato de 2 litros y lo mismo para el formato de bidón. Entonces, por otro lado, nosotros sabemos del estudio de capacidad que para los distintos formatos se pueden realizar cierta cantidad de producciones en un día. Y de hecho, las horas de utilización de las distintas herramientas se consideran pensando en que vamos a realizar esta determinada cantidad de producciones. Por consecuencia, nosotros podemos saber cuál es el costo energético por producción, es decir, si nosotros sabíamos cuánto habían consumido en todo el día y a su vez sabemos cuántas producciones hacemos en el día, bueno, cuánto nos termina saliendo el costo energético de cada producción. Y a su vez sabemos que cada producción es de 3.000 litros, por lo que acá es como llegamos a nuestro costo energético por litro para cada formato en función de cómo sea su proceso productivo. Y así es como la hoja de costos toma este importe de materia prima para entender y que luego lo multiplica por la cantidad de litros que se utilizan, que siempre va a ser de 3.000 porque es el tamaño de una producción, y así se le asigna un costo de producción respectivo debido a la energía eléctrica. ¿Ok? Esto es muy importante y demás. Por otro lado, tenemos esta es la distribución de luz, pero tenemos también la distribución de agua, que es este costo de agua. Esto que vemos acá que lo voy a agrandar solamente para el detalle, es el cargo variable de el agua que consumimos en la cooperativa, básicamente. Entonces, acá lo que simulé es mirando, esto es, CR es consumo registrado, CL es consumo libre, que en nuestro caso es 0. Tenemos un precio por metro cuadrado, tenemos un KB y un factor de servicio. Y esta es la ecuación, sería. Entonces, vamos a suponer un consumo registrado de 1 metro cúbico, considerando acá en azul está, porque esto lo deberían ir actualizando, cuál es el precio del metro cuadrado, el metro cúbico, el KB, el factor de servicio, y así te termina dando un cargo variable en función de los litros. Y a su vez, como esto es por metro cúbico, para pasarlo al entender bien cuál es el costo del metro cuadrado, del litro, dividimos por 1000. Y así llegamos a lo que sería el costo variable por litro.